El restaurante vibraba con una energía embriagante. El suave tintineo de copas, las risas que brotaban de todas las mesas y el murmullo constante de una música de fondo contribuían a una atmósfera festiva que parecía envolver a cada persona presente. Unas luces de hadas doradas, sutiles, delicadas, se mecían desde el techo y proyectaban un resplandor cálido sobre la larga mesa de comedor, donde mis compañeros de trabajo y yo estábamos sentados. Aquel evento se había organizado para celebrar los últimos logros de la compañía y al mismo tiempo se suponía que sería mi noche especial. Llevaba 5 años dejándome la piel en esta empresa, quedándome después de hora para terminar proyectos urgentes, asumiendo tareas que nadie más quería hacer y capacitando a empleados nuevos, incluso sin que eso figurara en la descripción formal de mi puesto. Mi jefe, Richard, me había dado pistas en los últimos meses. Hablaba de una inminente promoción a gerente senior y me hacía creer que ya prácticamente era mía. Tanto él como otros líderes solían aludir a mi ascenso en conversaciones casuales o juntas informales, así que yo, ingenuamente, había ido alimentando esa esperanza. Más todavía, en mi mente, esta celebración representaba el escenario perfecto donde anunciarían aquel deseado ascenso, un anhelo que se quiebra. Había imaginado 1 y 1000 veces cómo sería ese momento, los aplausos de mis compañeros, la expresión de orgullo en sus rostros y la validación que finalmente sentiría al escuchar mi nuevo cargo de sus propios labios. Me había preparado un discurso de agradecimiento mental, aunque fuera breve, para cuando Richard hiciera el anuncio. Incluso había escogido un vestido azul marino elegante que me hacía sentir segura y profesional a la vez. Observé a mi alrededor. Mis compañeros parecían exultantes. Levantaban sus copas para brindar por los logros de la empresa y charlaban animadamente entre ellos. Tomé un sorbo de mi copa de vino blanco, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. En ese instante, Richard se puso de pie, tomó su copa y la golpeó delicadamente con un tenedor. El tintineo captó la atención de todo el salón y en cuestión de segundos, el bullicio disminuyó hasta que solo quedó su voz, grave y pausada, flotando en el aire. Esta noche, empezó a decir, quiero reconocer a alguien verdaderamente excepcional, una persona que ha mostrado una dedicación y un talento increíbles en muy poco tiempo. Es muy raro encontrar a alguien que cause tal impacto en apenas 3 meses. Apenas escuché 3 meses. Algo en mi interior se tensó. 3 meses. Era imposible que se refiriera a mí, pues yo llevaba años en la empresa. Si el homenajeado o homenajeada llevaba solo 3 meses, entonces Richard sonrió ampliamente y con un ademán teatral, se volvió hacia mi compañera Lisa, la chica recién contratada. Una profesional muy eficiente, sí, pero con solo un trimestre en la empresa. Lisa, continuó Richard, tú has superado todas nuestras expectativas. Tu liderazgo, tu creatividad y tus habilidades para resolver problemas nos han sorprendido gratamente. Por eso me complace anunciar tu promoción a gerente senior. ¡Felicidades! La mesa explotó en aplausos. Yo me quedé helada, con la mano aferrada al tallo de mi copa, los nudillos casi blancos. Mi garganta se sentía tan tensa que por un instante dudé si sería capaz de pronunciar palabra alguna. Me esforcé por esbozar una sonrisa y felicitarla, aunque por dentro sentía la punzada amarga de la traición. Apenas Lisa se puso de pie, tímida pero radiante, mi mirada se encontró con la de Richard. Él, como si recordara de pronto mi presencia, me dirigió una sonrisa genérica y dijo, y por supuesto, Katy, has sido un gran apoyo para el equipo. Apreciamos mucho todo lo que haces. Eso fue todo. Una frase hueca, carente de sustancia, tras años de trabajo duro. Un gracias por participar, que sonó a burla, sobre todo cuando se comparaba con la ovación que acababa de dedicarle a Lisa. Tragué el nudo que se había formado en mi garganta y forcé otra sonrisa. Claro, alcancé a decir levantando la copa. Lisa se lo merece. Richard asintió condescendiente y remató con una frase que se me quedó grabada a fuego. Ella hace mucho más que tú a estas alturas, Katy. Toma nota. Varias risitas cómplices resonaron, incluidas las de algunos que seguramente no sabían ni por qué se reían. Lisa alzó la vista con incomodidad, murmurando algo como, no creo que sea para tanto, pero el golpe ya estaba dado. En mi interior, aquello retumbó como un bofetón. Sin embargo, no dejé que nadie notara mi rabia ni mi humillación. Seguí brindando, participando en conversaciones triviales, sonriendo para las fotos del evento. Hice de cuenta que no pasaba nada, pero lo cierto es que al terminar la fiesta, mi decisión estaba tomada. La despedida silenciosa. En cuanto salí del restaurante al aire fresco de la noche, saqué mi teléfono. Las luces de la calle se reflejaban en la pantalla, mientras mis dedos escribían un mensaje breve y conciso, dirigido al jefe de recursos humanos y en copia a Richard. Asunto: presentación de carta de renuncia. Contenido: estimado Richard, por medio de la presente adjunto mi carta de renuncia con efecto inmediato. Saludos cordiales, Katy. No dudé más que un segundo antes de pulsar enviar. Al ver cómo el correo salía de mi bandeja de salida, respiré hondo. Un alivio extraño se abrió paso en mi pecho, como si me hubiese quitado un enorme peso de encima. Al mismo tiempo, sentía hervir la sangre ante la injusticia. Pero si algo tenía claro, era que no pensaba permitir que me pisotearan ni un día más. Antes de acostarme esa noche, volví a revisar mi teléfono. La renuncia estaba enviada, sin respuesta por parte de Richard. Aunque eso no era sorpresa. Él, a esas horas, seguramente seguía celebrando. La frase, Lisa hace mucho más que tú,
resonaba en mi mente, arrastrando consigo cada uno de mis sacrificios no reconocidos. El lunes de la revelación, el lunes. Por la mañana, entré a la oficina con un temple que me sorprendía incluso a mí. Sabía que Richard vería mi correo apenas se sentara en su escritorio, si no es que ya lo había visto desde antes. La empresa lucía igual que siempre. El pasillo principal con paredes de cristal, la recepción pulcra donde la recepcionista me dedicó la misma sonrisa profesional de cada día, los compañeros reunidos en la máquina de café con su charla habitual de los lunes. Pero, para mí, todo tenía un color distinto, un sabor a despedida. Caminé hacia mi cubículo y encendí mi computadora, sin prisa, acomodando mis cosas personales en un pequeño cajón vacío. De alguna manera, sentía que era mejor que Richard viniera a mí, y no al revés. Después de todo, era él quien debía dar explicaciones, no yo. No pasó mucho tiempo antes de que su puerta se abriera de golpe. Richard apareció con el rostro tenso y la carta de renuncia impresa en la mano, apretándola con tal fuerza que se marcaba el pliegue del papel. Sus ojos me buscaron por la sala, y en cuanto me vio, Katy, a mi oficina, ahora mismo. Su voz hizo que todos se volcaran a mirar. Un silencio incómodo se adueñó del entorno. Ninguno de mis compañeros se había acostumbrado jamás a oír a Richard en un tono tan desesperado. Me puse de pie lentamente, me arreglé la blusa y caminé con calma hacia su despacho. Al cruzar la puerta, él la cerró con un golpe suave pero firme. ¿Te vas? Fue lo primero que soltó, incrédulo, levantando la carta de renuncia y sacudiéndola en el aire. ¿Sí? Respondí, sentándome frente a él sin permitir que su agitación me contagiara. Con efecto inmediato, Richard inhaló, tratando de calmarse, y luego soltó el aire con un ligero temblor. ¿Por qué? Podrías haber hablado conmigo antes. Esto no estaba previsto, no habíamos acordado nada. Dejé salir una risa suave, amarga. Tampoco me avisaste lo de la promoción de Lisa, y sin embargo lo anunciaste como si fuera lo más normal. Sus facciones se endurecieron. Lo de Lisa no fue personal, simplemente es la persona que ha demostrado mayor rendimiento estos últimos meses. Te lo dije esa misma noche, es alguien que ha superado expectativas en tiempo récord. Entiendo, murmuré inclinando la cabeza. ¿De veras crees que no es personal? Le dediqué 5 años a esta empresa. Me quedaba hasta tarde, arreglaba problemas, entrenaba al nuevo personal, y aún así, nunca me diste ni la menor pista de que no confiabas en mí para el cargo. Me hiciste creer que yo era la siguiente en la fila. Richard se quedó callado un segundo, y su mirada mostraba señales de impaciencia. Katy, sabes que valoro tu trabajo. Por algo te hemos mantenido todo este tiempo. No quiero que te vayas, no nos conviene perderte. Lo interrumpí con suavidad. ¿De verdad me valoras? Porque esa noche, frente a todo el equipo, dijiste que Lisa hace mucho más que yo y que debía tomar nota. No parecía que me estuvieras valorando, más bien me enterraste públicamente. La expresión de Richard se retorció. Tal vez fui demasiado tajante. Sé que sonó mal, pero fue un comentario para motivarte, para que vieras la diferencia. Vaya motivación, respondí con sarcasmo. Lamentablemente, llegaste tarde. Mi correo de renuncia no fue un acto impulsivo, Richard. Tuve todo el fin de semana para pensarlo. Decidí que no quiero seguir en un sitio donde mi esfuerzo se reconozca solo en la teoría y nunca en la práctica. Richard me sostuvo la mirada, y en su rostro vi algo parecido a la resignación. Pero su orgullo era más fuerte. Se incorporó apoyando los puños sobre la mesa. ¿Y cuál es tu plan? Inquirió, intentando sonar autoritario. ¿Vas a irte a la competencia? Recuerda que firmaste un acuerdo de no competencia. Tranquilo, repliqué esbozando una sonrisa. No necesito violar ningún contrato. Estoy yendo a un lugar donde sí me quieren, con gente que valora lo que aporto. La pregunta en sus ojos era evidente. ¿Con quién? Un leve temblor en su ceja traicionaba su curiosidad e inseguridad. ¿Te acuerdas de Andrew Carter? Pregunté, disfrutando la sorpresa que se dibujaba en el rostro de Richard. El CFO que despediste el año pasado porque, según tú, no se ajustaba a la cultura de la empresa. Andrew me contactó hace meses. Está abriendo su propia firma y quería que yo liderara el departamento de operaciones. Richard apretó la mandíbula. Sabía perfectamente quién era Andrew. En su momento había sido uno de los ejecutivos más eficientes y visionarios, pero su confrontación constante con el estilo de dirección de Richard provocó que éste, en un acto de poder, lo echara. Yo era leal a esta compañía, proseguí. Así que al principio rechacé su oferta, pero después de lo del viernes volví a llamarlo, y acepté. Empiezo el lunes. En la cara de Richard se sucedieron varias emociones. Incredulidad, ira, temor, como si no pudiera procesar que todo había sucedido fuera de su control. Katy, esto es un error. Andrew no tiene el capital que tenemos aquí. No puedes comparar su empresa incipiente con... Prefiero irme con alguien que reconoce mi valía. Escucha, insistió, intentando recobrar la compostura. Quizá cometí un error. Sé que debí haberte consultado antes de anunciar la promoción de Lisa, pero no tiene que terminar así. Richard, sí tiene que terminar. Así, zanjé, levantándome de la silla. He desperdiciado suficiente tiempo intentando demostrarte lo que valgo. Él apretó los dientes, y sus ojos parecían clavar reproches silenciosos. Si te vas ahora, advirtió, no habrá vuelta atrás. No la necesito, contesté con firmeza. Sin más, me di media vuelta y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve y eché un vistazo sobre mi hombro. Es curioso cómo algunas personas solo ven tu verdadero valor cuando te alejas, murmuré. Y salí, dejando a Richard con la boca entreabierta, perdido en sus propias consecuencias. La noticia se esparce. Al salir de la oficina de Richard, un aire denso recibió mi vuelta al piso principal. Muchos compañeros me miraban con curiosidad, otros fingían seguir en sus tareas. Sabían que algo grande pasaba porque jamás habían visto a Richard tan alterado. Me dirigí a mi escritorio y respiré hondo. Sabía que me quedaba un paso final, enviar mi carta de renuncia oficial
confidencial al resto del equipo directivo. Quería que fuera claro que no era una charla privada con Richard, sino una decisión irrevocable. Abrí mi correo. Asunto. Aviso oficial. De renuncia contenido. Estimado equipo de liderazgo, por medio de la presente, confirmo mi renuncia inmediata a mi posición en la compañía. Agradezco las oportunidades brindadas en estos 5 años. Atentamente, Katy. Presioné enviar, y en cuestión de segundos, algunos compañeros recibieron la notificación. El run run comenzó de inmediato. Sentí un cosquilleo de nervios y orgullo. Me estaba marchando, pero no como una víctima, sino con la frente en alto. Rachel, una de las pocas colegas en quien yo confiaba, fue la primera en acercarse. ¿De verdad te vas?, preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, asentí tratando de guardar la compostura. Wow, exhaló. No puedo creerlo, pero lo entiendo. Te merecías esa promoción más que nadie. Me dedicó una mirada de empatía. A nuestro alrededor, otras personas se acercaban con sigilo, intentando enterarse de la conversación. Rachel bajó la voz. Todo el mundo sabe que Lisa no está ni remotamente preparada para el puesto, pero Richard tiene esa obsesión con la gente joven y dinámica. En ese instante, Lisa pasó cerca, con expresión de incomodidad. Parecía debatirse entre acercarse o no. Al final, se detuvo a unos metros, sin saber qué hacer. La miré de reojo y volví a guardar mis cosas en la caja. Algunas fotos familiares, una taza que me había regalado mi madre con mi nombre pintado a mano, un par de plantas que había cuidado en mi escritorio durante años. El último adiós en esa empresa. 10 minutos después, me llegó una invitación de reunión urgente de parte de Richard. Sonreí con resignación. Fui, aunque sabía que nada cambiaría. Cuando entré, él intentaba actuar con su aplomo de siempre, pero el sudor en su frente y el temblor en su voz lo traicionaban. Katy, por favor, reconsidera, me soltó. Podemos hacer un ajuste a tu sueldo, darte un bonus, algún incentivo adicional. Negué despacio con la cabeza. Esto no es solo dinero, Richard, es respeto. Puedo ofrecerte eso también, apresuró. Un nuevo título, más autonomía, un mejor paquete. ¿Por qué ofrecerlo ahora? ¿Por qué no hace una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Rebatí. Te diste cuenta demasiado tarde de que ya no estoy dispuesta a seguir mendigando reconocimiento. Lo dejé hablando solo, sin siquiera dar un portazo. Salí con serenidad. Tardé unos minutos en recoger mi caja, con mis pertenencias, mientras algunos compañeros me ofrecían abrazos de despedida y me murmuraban cosas como «te vamos a extrañar» o «te mereces algo mejor». Incluso Lisa se atrevió a acercarse. Katy, yo no tenía idea de que levanté la mano para detenerla. Tranquila, Lisa, disfruta tu promoción, le dije sin rencor real hacia ella. Ella no me había robado nada. Quien me lo arrebató fue Richard, subestimándome. La pobre Lisa se quedó pálida, agachó la cabeza y regresó a su lugar. Entonces me encaminé al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, me sentí más libre que nunca en mi vida. El nuevo comienzo. El lunes siguiente, me encontré frente a un moderno edificio de vidrio que relucía bajo la luz de la mañana. En letras plateadas se leía Carter & Associates, la empresa de Andrew. Un proyecto más pequeño que mi antigua compañía, sí, pero con un espíritu emprendedor y un entusiasmo palpable que se podía sentir apenas cruzando la entrada. La recepcionista me dedicó una sonrisa auténtica y al mencionar mi nombre, sus ojos se iluminaron. «Oh, Kathy, Andrew me pidió que te avisara que está esperándote en la sala de juntas. Bienvenida a tu primer día». Caminé hacia los Minotsen ascensores, notando detalles. La decoración era minimalista, pero elegante. La gente se movía con energía. Se sentía la vibra de quienes construyen algo nuevo desde cero. El ascensor ascendió sin detenerse hasta la última planta. Cuando las puertas se abrieron, un amplio pasillo me condujo a la oficina principal, donde Andrew me esperaba junto a otros directivos. «Kathy», dijo al verme, «me alegra tanto que estés aquí». Su recibimiento me hizo sentir una calidez sincera, algo que en mi antigua empresa había experimentado muy de vez en cuando. Al entrar a la reunión, Andrew cedió la palabra a otras personas y me presentó formalmente al resto del equipo, jefes de departamento, líderes de proyecto, gente altamente calificada y con ganas de crear. Tras las presentaciones, Andrew se dirigió a mí. «Quiero que tomes la dirección del nuevo proyecto de reestructuración de operaciones. Necesitamos tu experiencia para organizarnos de manera eficiente mientras continuamos creciendo. Así, sin titubeos ni condiciones extrañas». Me quedó claro que confiaba en mis capacidades sin necesidad de pruebas adicionales. Fue un soplo de aire fresco. Durante los días siguientes, descubrí cuánto se valoraba mi experiencia. Cada sugerencia que hacía era tomada en cuenta. Cada decisión que proponía tenía un peso real. No había juegos de poder ocultos ni reuniones para humillar a nadie. Todo fluía mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, podía concentrarme en dar mi 100% sin sentirme explotada ni subestimada. El caos en la vieja empresa. 2 días después, mientras revisaba documentos de estrategia para mi nuevo rol, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rachel. «Katy, no sabes lo que está pasando. Richard está como loco. Desde que te fuiste, todo se vino abajo. Nadie sabe cómo manejar las cosas que tú hacías. Lisa está totalmente perdida». Sonreí para mis adentros y contesté con un escueto: «Vaya, lo lamento», aunque en realidad sentía una satisfacción que no podía negar. Había dado años de mi vida a esa empresa y, sin embargo, nunca me habían reconocido de verdad. Ahora, de pronto, se daban cuenta de que no era tan fácil reemplazarme. Poco después, Rachel me mandó otro mensaje. «3 clientes han llamado preguntando por ti. Cuando supieron que te fuiste, amenazaron con romper contratos. Richard no sabe
sabe dónde meterse. Ahí estaba la prueba de mi verdadero valor. No se trataba solo de tareas internas. Los propios clientes confiaban en mí. Ellos se iban porque apreciaban mi trabajo, no al logo de la empresa. Esa misma tarde, mi asistente en Carter & Associates anunció que Mark Dawson, uno de los clientes más importantes de mi antigua compañía, quería hablar conmigo. ¿Dawson?, pregunté sorprendida. Era un cliente de gran peso allí. ¿Te comunico la llamada?, inquirió ella. Sí, pásamela, respondí. La voz familiar de Mark Dawson sonó al otro lado. Katy, me enteré de que te mudaste a Carter & Associates. Nosotros valorábamos mucho tu asesoría y tu capacidad de respuesta. Hablemos de llevar nuestra cuenta con ustedes. Mi corazón dio un vuelco de alegría. No había hecho nada por robar clientes, y aún así, llegaban solos. Durante esa semana, varios más siguieron el mismo camino, desencadenando un efecto dominó en mi antigua empresa. Se iban uno tras otro, insatisfechos con el servicio tras mi salida, y sintiéndose atraídos por lo que yo, y ahora Carter & Associates, podíamos ofrecerles. Rachel me mantenía al tanto de todo. Sus mensajes pintaban un panorama devastador para Richard. Lisa está sobrepasada. No tiene idea de cómo responder a las exigencias de los clientes. Richard echa chispas en las juntas. El ambiente es horrible. El equipo de liderazgo está desesperado. Hay inversores enfurecidos. La junta directiva está exigiendo respuestas y buscan responsabilizar a Richard por las pérdidas. Yo no sentía pena, sino una especie de justicia poética. Ya no tenía que pasar horas intentando demostrar mi valía. Mis resultados hablaban por sí solos. El correo de Richard del viernes por la tarde, luego de salir de una reunión en Carter & Associates, abrí mi correo personal y ahí estaba un mensaje de Richard. El asunto decía, propuesta. Lo abrí, con curiosidad y un ligero asomo de burla. Kathy, me gustaría tener una conversación contigo. Creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. ¿Podríamos reunirnos la próxima semana para discutir opciones? Quedo atento a tu respuesta. Richard. Estuve varios minutos contemplando la pantalla. Sentí como algo en mi interior vibraba con la ironía. El mismo hombre que había menospreciado mi trabajo, ahora era el que estaba pidiendo una reunión urgente. Sonreí con calma y redacté mi respuesta, sin prisa. Richard, tengo disponibilidad para una reunión breve el lunes a las 10 a.m. Confírmame si te conviene esa hora. Saludos, Katy. Cerré mi laptop y me marché a casa. Me sentía ligera, empoderada. Iba a esa reunión no para rogar ni para mendigar nada, sino para ver cómo Richard se retorcía intentando recobrar lo que había tirado por la borda. El reencuentro. El lunes a las 10:00 en punto, me presenté en la misma recepción donde pasé tantos días de mi vida. El lugar se sentía igual, pero yo era otra persona. Caminé con paso firme, sosteniendo una carpeta donde llevaba apuntes y contratos de mi nuevo empleo, lista para cualquier eventualidad. La recepcionista dudó un segundo antes de saludarme. Probablemente se preguntaba si yo seguía siendo empleada o simplemente una visitante. Alcancé a ver cómo algunos compañeros me miraban desde sus cubículos, con curiosidad y un asomo de tensión. Toqué levemente la puerta de Richard y él me hizo pasar. Al verlo, me impactó su aspecto. Ojeras marcadas, postura encorvada, la camisa arrugada. Parecía haber envejecido en semanas. Katy, empezó con una sonrisa forzada. Gracias por venir. Me senté frente a él sin alargar el saludo. Dejé que hablara primero, consciente de que la situación había cambiado en 180 grados. No perderé tu tiempo, soltó con un suspiro. Te necesitamos de vuelta. Estamos dispuestos a ofrecerte un aumento considerable, un puesto ejecutivo, autonomía total en tu departamento. Lo escuché sin interrumpir, examinando sus gestos. Su mano temblaba un poco sobre la mesa, y cuando terminó, supe que esperaba que me dejara deslumbrar por la oferta. ¿Sabes lo irónico que suena esto, Richard? Hablé al fin. Tenías 5 años para ver mi valor, para ascenderme, para respetarme, pero decidiste hacerlo con Lisa en apenas 3 meses de estar aquí. Richard arrugó el entrecejo. Se le notaba frustrado, tal vez ofendido, pero también desesperado. Fue un error de cálculo, admitió. No pensé que te marcharías así de repente. ¿De veras no lo pensaste? Después de tanta lealtad mía y tan poco reconocimiento de tu parte. Alargué las palabras a propósito. Y ahora que los clientes se están yendo, ¿de pronto tengo valor? No es por los clientes, trató de justificarse. Tú siempre has sido una pieza fundamental, es solo que lo callé con un gesto de la mano. Basta, Richard. Digamos las cosas como son. Tu empresa se está hundiendo, y los clientes han dejado claro que la razón por la que seguían era por mi trabajo, no por el logo ni por el puesto de Lisa. Ahora necesitas que yo regrese para salvarte el pellejo. Un escalofrío recorrió su rostro. No pudo negar la verdad de mis palabras. Tragó saliva y alzó la barbilla con un dejo de orgullo. ¿Quieres más dinero? Lo hablamos. ¿Quieres stock options? Hagámoslo. Solo di que necesitas. No, se trata de dinero. La frase salió segura. Se trata de respeto, de reconocimiento genuino, no de uno inventado a última hora cuando ya no tienes opción. El semblante de Richard mostró una sombra de ira contenida, pero estaba tan contra las cuerdas que trató de controlarse. Kathy, dijo con un matiz más suave, piensa en tu historia aquí. Tú ayudaste a construir esta empresa. ¿Vas a tirar todo por la borda? Sonreí con una mezcla de lástima y satisfacción. No estoy tirando nada por la borda. Me llevo toda mi experiencia conmigo. Simplemente la pondré al servicio de gente que me valora. Me puse de pie. Aquel despacho, que durante años me intimidó, ahora me parecía más pequeño. Antes de marcharme, alcé la vista para encontrar sus ojos. ¿Sabes? Murmuré. Deberías tomar nota, Richard. Tal vez, si algún día diriges otra empresa, recordarás que tus empleados leales merecen más que una palmadita en la espalda. Sin darle tiempo a responder, di media vuelta y abrí la puerta. Las miradas de las personas en el pasillo quemaban mi espalda, pero avancé sin titubear. Abandoné aquel lugar con la certeza de que no volvería. La caída de Richard mientras en Carter & Associates
Associates todo iba viento en popa, con nuevos clientes, un gran ambiente de trabajo y un liderazgo sano, me llegaron noticias de última hora desde mi antigua empresa. Rachel no dejó de escribirme. Kathy, el ambiente es insoportable. Richard no sabe manejar la crisis y la junta de accionistas le exige explicaciones por la pérdida de cuentas. Se ve agotado. Lisa prácticamente no está capacitada para el puesto. No sabe cómo tratar a los clientes ni cómo liderar proyectos complejos. El resto del equipo está desmotivado. Hasta que, un viernes por la tarde, llegó el mensaje definitivo. Acaban de despedir a Richard. La junta directiva votó para que se fuera. Dicen que no hubo manera de recuperarse de las pérdidas de clientes e inversores. Fue una destitución fulminante. En ese momento, no pude contener una carcajada. Pensé en todo aquello que me había dicho, que yo era prescindible, que Lisa hacía más que yo, que debía tomar nota, y al final, resultó que el sustituible era él, la verdadera victoria. En mi oficina de Carter & Associates, con las ventanas que daban a la ciudad, respiré profundo. Al fin estaba en un lugar donde mi voz importaba, donde mis aportes se traducían en proyectos exitosos y reconocimientos genuinos. No necesitaba que me dieran una palmada en la espalda a escondidas, ni que me prometieran humo para retenerme. Reflexioné sobre esos 5 años con Richard y su compañía. Aprendí mucho, claro, pero también sufrí el desgaste de sentirme invisible o de ser notada solo cuando algo estaba mal. Todo ese cúmulo de frustraciones me sirvió como impulso para dar el paso que, de otra forma, quizá no me habría atrevido a dar. Ahí, en mi nueva oficina, releyendo el mensaje que confirmaba la caída de Richard, sentí una calma absoluta. No era alegría de venganza, era la satisfacción de comprobar que la justicia y mi propio valor, tarde o temprano, se imponían. Miré la pantalla de mi computadora. Tenía correos de varios clientes antiguos que, al saber de mi llegada a Carter & Associates, querían hablar de proyectos nuevos. Sentí un calor reconfortante en el pecho. Quienes confiaron en mí cuando estaba en la sombra, ahora me apoyaban aún más, sabiendo que no dependía de la antigua estructura. Una reflexión final. A veces, la gente que te subestima no lo hace porque seas incapaz, sino porque le resulta conveniente creerlo. Richard necesitaba pensar que yo era una empleada más, fácilmente sustituible, para no tener que romper su statu quo. Darle la oportunidad de ascenso a Lisa era una forma de mantenerme a raya, demostrando su poder y su preferencia por la novedad. Sin embargo, subestimarme le costó caro. Ese día, cuando cerré mi laptop y salí de la oficina de Carter & Associates, respiré el aire vespertino y agradecí que, incluso de las peores desilusiones, puedan nacer oportunidades maravillosas. El mundo laboral está lleno de desafíos, pero también de segundas oportunidades, de personas que saben ver más allá del título y enfocarse en el talento real. Pasé por la acera, notando cómo el sol teñía el cielo con tonos anaranjados. Una sensación de victoria personal me acompañó hasta la parada del autobús. Recordé a mi madre diciéndome de niña: no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tú sabes lo que vales. Por fin, después de tantos años, comprendía por completo esa frase. De camino a casa, reflexioné sobre la ironía de la vida. Cuando más crees necesitar la aprobación de los demás, puede que estés a un paso de descubrir tu propia fuerza. A mí me bastó esa humillación pública en un restaurante para entender que valía más que unos aplausos tardíos. Me acordé, además, de cómo la gente te dice no quemes puentes, advirtiendo que si sales de una empresa en malos términos, cierras las puertas a un regreso. Pero a veces, quemar el puente es la única manera de que dejen de perseguirte fantasmas que no te dejan crecer. Yo había quemado ese puente sin miramientos, y gracias a ello, encontré mi camino hacia un sitio que me recibió con los brazos abiertos y me dio la posición que, en el fondo, siempre había merecido. Mientras el autobús avanzaba por las calles iluminadas por el atardecer, me sentía ligera, como si hubiera soltado un lastre que llevaba encima desde hacía demasiado tiempo. Por fin, comprendí que la verdadera confianza en uno mismo no depende de la aprobación de un jefe ni del reconocimiento tardío de una empresa. Depende de saber que, con tu capacidad, puedes encontrar o incluso crear la oportunidad que mereces. Epílogo. Las últimas noticias que supe de mi antigua empresa confirmaron que, tras la salida forzada de Richard, la junta directiva intentó reestructurar el departamento. Lisa renunció poco después, incapaz de manejar la presión y consciente de que ese ascenso prematuro había sido parte de un juego de poder mal calculado. Algunos de mis excompañeros buscaron trabajo en otros lugares, desmotivados por la inestabilidad. Mientras tanto, en Carter & Associates, el equipo crecía con la llegada de nuevas cuentas. Andrew confiaba en mi criterio y me brindaba espacio para liderar, y mis resultados hablaban por sí solos. Cada vez que cerrábamos un contrato con un cliente insatisfecho de mi anterior compañía, me llenaba de emoción saber que no era por venganza, sino por la convicción de que, donde se me valoraba y escuchaba, podía hacer mejor mi trabajo. Con el paso de los meses, fui ascendiendo aún más, no porque insistiera, sino porque Andrew y el resto de la directiva veían mi dedicación y mi pasión. Al cabo de un año, me convertí en directora de operaciones, con un equipo multidisciplinario a mi cargo y con una libertad que jamás habría imaginado
imaginado tener bajo las órdenes de Richard. En más de una ocasión, me preguntaron si volvería a trabajar con él si éste emprendiera un proyecto nuevo. Mi respuesta era invariable, ni en sueños. Aprendí que es preferible trabajar en un ambiente donde te valoren desde el día 1 y no quedarte esperando migajas de reconocimiento durante años. La vida siguió, y yo, cada tanto, recordaba esa fatídica noche de celebración en la que me di cuenta de que no me iban a promover. Fue doloroso, sí, pero también fue la chispa que encendió mi salida hacia una vida profesional mucho más plena. A veces, las mayores oportunidades se encuentran justo al otro lado de la decepción más grande. Y así, con una sonrisa en los labios, cada mañana llegaba a mi nuevo puesto, dispuesta a enfrentar los retos con energía renovada. Ya no pensaba en Lisa ni en Richard con resentimiento. Los consideraba lecciones de vida. Mi valía no dependía de su aprobación. Y esa libertad, ese descubrimiento de mi propio poder y capacidad, valía más que cualquier promoción tardía que Richard hubiera querido prometerme en su momento. En resumen, la peor humillación que sufrí se convirtió en la fuerza motriz para apostar por mí misma, dejando atrás a quien no me valoraba y abriéndome paso en un lugar donde, desde el día 1, vieron mi potencial. Al final, no había mejor venganza que el éxito genuino. Y lo mejor de todo, no se trataba de pisar a nadie, sino de brillar en un espacio que sí supo apreciar mi luz.